Sí. Buenas noches, Rabino, buenas noches a todos. Hola, ¿qué Buenas tal? Muy noches. buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios No Ágidas de la Fundación Arahaim. Como siempre, es un placer tenerlos en una emisión más de las clases de este curso llamado Las Leyes No Ágidas, Fundamento y Práctica. Para las personas que nos están viendo en YouTube y que con suerte encontraron este video y es la primera vez que se conectan o ven esta clase, les informamos que este es un curso que ya lleva 44 clases previas, los cuales van a poder consultar en el playlist de nuestro canal. Los invitamos a que se suscriban al canal y que puedan visitar todas las playlists, todas las listas de reproducción que tenemos de diferentes cursos. Uno de ellos es este, que es el curso de Leyes No Ágidas, Fundamento y Práctica, impartido por nuestro querido Rav Asher Kakwa. El día de hoy vamos a continuar con este como apéndice adicional de las leyes que estamos hablando sobre la Shonara. Ya vamos por la cuarta parte de esta serie de clases hablando de este tema, las cuales han sido bastante edificantes, las cuales nos han abierto el panorama, no solamente o no únicamente en el tema halágico, sino más bien desde una perspectiva hasídica, que es la que ha estado abordando el Rav Kakwa, y nos ha abierto el panorama para poder contemplar todo lo que es la construcción de un pensamiento bueno para tener un hablar bueno, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dejar la sala con el Rav Kakwa. Les recuerdo los micrófonos apagados y las cámaras encendidas durante la disertación para poder posteriormente tener una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos todos y muchas gracias, Rav. Adelante. Gracias, Israel. Gracias, como siempre. Gracias a todos también por venir a las clases con la Fundación. Baruch Hashem, vamos a continuar sí, con las clases de este tema que veníamos hablando de la Lashon Hara. Y bueno, se ha extendido un poco el tema. Yo creo que se hace necesario por lo que estamos abordando. O sea, podríamos hacerlo en una o dos clases, pero he querido abordarlo un poco más detalladamente con, sobre todo esta parte que estamos viendo de cómo evitar, cómo lograr manejar nuestras cualidades y evitar llegar a hacer la Shon Hara. Lo estamos abordando desde la parte interna, o sea, porque la corrección no es solamente de afuera de que qué se puede decir o qué no se puede decir, sino también entender que como dije de la primera clase, nuestras cualidades que necesitan refinarse se manifiestan y el Lashon Hara no es más que producto también de ciertas malas cualidades. Estuvimos hablando precisamente de cómo empezar estrategias, digamos, que permiten a uno eh, empezar a trabajar esta mala cualidad que se manifiesta como Lashon Hara, que ya dijimos. Y estuvimos hablando sobre un primer consejo, es ver a los demás de manera positiva y no solamente a los demás, sino también a lo demás, es decir, a las cosas en el mundo, empezar a verlas de manera positiva. Y recomendé y sigo recomendando un libro muy bueno que incluso está gratuito en la página de Chabad, que es el eh, Sesgo de Positividad. Es un muy buen libro. Ya recomendé ese y también recomendé otro libro que también está allí, Baruch Hashem, de acceso gratuito en la página. Eh, Se llama Trayendo el cielo a la tierra. Entonces, muchas veces en Hasidut se enfoca no solamente en las leyes, no solamente en las leyes, precisamente es como el alma de la Torah. O sea, como venirle a poner ese toque más allá de lo que hay que hacer o no hay que hacer, darle, eh, darle vida, digamos, a las cosas que hacemos. Hubo una época en el pueblo judío, digamos, donde se estaba llegando a hacer todo de manera rutinaria y la Hasidut, que viene siendo a través del fundador de la Hasidut, que es el Baal Shem Tov, imprime, digamos, un poco de espiritualidad o imprime el alma de cada acción que hacemos nosotros los judíos. Entonces, como lo decía Israel, más allá de abordar algo que de pronto seguro ya han leído, el tema de qué se puede decir, qué no se puede decir, yo lo he enfocado también al trabajo personal. Los que ya me conocen y han estado en mis clases siempre saben que yo enfoco mucho ese tema, al tema del trabajo personal. Y como ya lo dijimos, un gran consejo y tenemos bastante trabajo que hacer allí es cambiar el chip, cambiar de ese sesgo de negatividad que dijimos que viene como ya implantado en nuestra naturaleza
cambiarlo y transformarlo a un sesgo de positividad, es decir, empezar a desarrollar un buen ojo, empezar a desarrollar una manera positiva de ver las cosas. Eso fue algo que estuvimos mencionando en la clase pasada. Otra cosa que también se trae y quiero abordar hoy día es el tema de la humildad, desarrollar la humildad, porque ya dijimos también que la arrogancia, cuando abordamos de las cosas que pueden producir o hacer que la persona llegue a la Shonara, es la arrogancia de aquella persona que siempre de alguna manera se siente más que los otros y entonces eso le hace sentir con la autoridad para criticar y juzgar y señalar, etcétera. Y eso precisamente la Shonara, o sea, la arrogancia también conduce a expresar con los labios cosas inadecuadas, cosas humillantes, cosas hirientes, etcétera, o sacar, o chisme, incluso regirut, o motzi shem ra, o sea, sacar un mal nombre a una persona. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Ya es lo contrario, empezar a trabajar la humildad. ¿Y cómo trabajamos la humildad? Precisamente esas son algunas cosas que vamos a mirar hoy. Y por otro lado, otra cosa que también tiene que ver es amar a tu prójimo como a ti mismo, también lo vamos a tratar de abordar hoy. Controlar el enojo, que ambos están relacionados al tema de desarrollar la humildad y controlar el enojo, están relacionados precisamente con esta mala cualidad de arrogancia. Precisamente una persona que también se enoja muchas veces tiene que ver con esa mala cualidad. Entonces, empezando por allí, o continuando más bien, tenemos este aspecto de desarrollar la humildad. Y dice aquí, ¿cómo se corrige el hábito de hablar la Shonara? Estudia Torah y trabaja tu humildad. Así está escrito en Arajim, en 16b, en el Talmud. Está escrito dos consejos. Estudia Torah y trabaja tu humildad. ¿Por qué así? Porque no necesariamente estudiar Torah conduce a la humildad. No necesariamente. Debería ser así. Pero recuerden que también existe, hoy es muy importante aquí el tema del recipiente, como decimos en Hasidut, en Kabbalah, decir quién está recibiendo la Torah. Hay gente que estudia, aprende y aprende muchísimo y son muy buenos, digamos, estudiando, pero curiosamente su estudio lo que ha producido es gabá, arrogancia, orgullo. ¿Ya? Pasa mucho. La gente estudia y sabe, nadie está negando que sabe, pero de alguna manera, creo que más inconscientemente, la persona ha desarrollado orgullo y arrogancia. Incluso hay quienes llegan entonces a corregir a sus maestros, que no está mal, porque también cualquier persona se puede equivocar. Una cosa que hablaba yo esta mañana, creo que fue, o en la clase de ayer, me parece, una clase que dimos sobre, sí, Tania. sobre el Tania, del tema de que tiene que ver con Kibud Abaem, con respeto a los padres, que incluso si un padre se está equivocando en algo, hay maneras para, digamos, hacerle notar el error sin hacerle sentir mal, sin avergonzarle, etcétera, etcétera. Esto está en las leyes de Kibud Abaem, que de pronto vamos a abordar más adelante, ya todo lo que tiene que ver con esta parte de respeto a los padres, honrar a los padres. Entonces, puede pasar, como decía, que una persona estudie Torah, pero no necesariamente se hace humilde, no necesariamente. Puede pasar que la Torah, que es comparada al agua, haga incluso brotar malas cualidades que estaban allí latentes. Eso puede pasar. Entonces, pues el primer consejo que nos dan los sabios en Arahim es estudia Torah y trabaja tu humildad. ¿Qué quiere decir esto? Dice acá, ¿cuál es la estrategia que le permite a una persona evitar hablar los Hara? Si se trata de un Talmid Jajam, es decir, alguien que sabe cómo estudiar Torah, debe dedicarse al estudio de la Torah. Si se trata de un Ama Aretz, o sea, como un ignorante, vamos a decirlo así, debe trabajar para volverse más humilde. El Maharsha dice, las siguientes dos transgresiones son socias, van de la mano, la arrogancia y la shonara, como decíamos, porque la arrogancia de la persona le lleva a hablar negativamente de su amigo y también el estudio de la Torah protege y salva a la persona de las transgresiones. Como la persona tiene que saber qué cosas, lo que hacemos aquí precisamente, o sea,
cuál es qué cosas pueden estar mal o por qué se produce la lashon hara, tiene que saber para poder empezar a trabajar sobre sí mismo. Entonces, ese es el primer consejo que se nos da. Como ya dijimos, trabajar en la humildad. Pero también hay un error también de concepción con lo que llamamos humildad también, y ahorita vamos a mirarlo. Pero antes de pasar a eso, dice aquí, por ejemplo, Moshe Haim Lusato de Mesilat Yesharim, La Senda de los Justos, capítulo 22, dice la humildad, sobre la humildad. Una persona humilde habla de manera gentil, evita peleas y es un placer tenerla cerca. Así está escrito, así lo trae Mesilat Yesharim. Y respecto a la humildad y a la manera de hablar, los sabios dijeron, siempre se debe hablar a las personas de manera gentil. Eso está escrito en Yomá, Talmud, en el Tratado de Yomá 86a. También está escrito específicamente, las palabras del sabio pronunciadas gentilmente son aceptadas. Está en Coelet, en Proverbios 9:17, porque nuestras palabras deben expresar honor hacia los demás y no ser degradantes. Es decir, aún para reprender o aún para corregir a alguien, incluso un consejo, y esto lo leí también en libros que no son de Torah, un consejo es empezar resaltando a las personas las cosas buenas, ¿ya? Empezar a resaltar lo bueno que ha hecho, y eso es lo que dijimos al principio, el sesgo positivo, empezar a hablar de sus cualidades, de las cosas buenas que tiene, y de pronto de manera suave decirle el punto que de pronto necesita fortalecer. Es una manera adecuada, empezando por las cosas buenas. Así la persona de alguna manera recibe más amablemente ese llamado de atención o esa observación que se le hace, etcétera. Bien, entonces la persona debe comportarse con humildad con las otras personas en todas las interacciones cotidianas y en sus relaciones comerciales. Entonces, queda claro aquí que la humildad hay que trabajarla, hay que empezar a desarrollarla. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo empiezo a desarrollar la humildad? Antes de eso, hay que comprender qué es humildad, ¿ya? Y para eso voy a citar aquí un pequeño artículo que dice que es bastante difícil para un egoísta arrepentirse por 3 razones. Uno, constantemente encuentra diversas justificaciones para su mala conducta, demostrándose que en verdad está haciendo lo correcto. Dos, si hace algo tan claramente incorrecto que no puede cubrirlo con un manto de rectitud, atribuye la falta a su ambiente o a su gran inclinación hacia el mal. Así se mantiene felizmente libre de responsabilidad, ¿no? O sea, la persona le echa la culpa a los demás. Si no encuentra, tercero, si no encuentra una causa externa o un pretexto para su mala conducta, simplemente la ignora. El amor cubre todos los pecados. Una persona humilde, por el contrario, se juzga a sí mismo y su veredicto es justo sin distorsionar los hechos o inventar excusas transparentes. Está basado en Likutei Sijot, volumen 1, en la página 130. El diccionario de la Real Academia de Lengua Española traduce como la humildad como la capacidad de darse cuenta de los puntos débiles, de las debilidades que la persona tiene. Entonces, puede ser una definición buena, pero todavía falta un poco más. Si miramos lo que está diciendo aquí, que lo leímos de Likutei Sijot, la humildad es el enfoque en ver, digamos, esos puntos que aún todavía faltan por trabajar. Ya, esos puntos que yo debo reconocer que son debilidades, que son puntos ciegos, que son puntos que todavía debo forzarme por mejorar o refinar. Sin embargo, eso puede conducir a un sesgo, como decíamos, negativo hacia uno mismo. Es decir, la persona se puede enfocar solamente en lo malo, lo malo, lo malo, y esto distorsiona, tuerce la verdadera humildad, porque termina la persona arrastrándose, termina la persona hundiéndose, incluso termina perdiendo autoestima. Entonces, para conservar la autoestima, la persona también tiene que trabajar paralelamente a analizar sus debilidades, sus puntos débiles, debe también analizar sus puntos, sus facultades, sus puntos positivos.
Y por eso Rebe también sobre esto dice, la verdadera humildad es la capacidad de ver los talentos o las cualidades positivas que tengo, pero atribuírselos a Dios, atribuírselos a Hashem. Es decir, reconocer también lo positivo que tengo, reconocer también los talentos que tengo, reconocer también para qué soy bueno, pero saber que al final de cuentas estas cosas no son más que regalos de Hashem, de Boreolam, del creador del mundo. Son regalos de él. Es decir, yo los valoro, me siento bien con ellos, pero mi humildad está en reconocer que no sería nadie o que estas cosas no existirían si el creador, bendito sea, no me las hubiera regalado, no me las hubiera concedido. Entonces la verdadera humildad se puede corromper, se puede ver torcida. ¿Cuándo? Cuando la persona, esa humildad que la persona dice, no, es que tengo que aguantar todo, es que yo soy humilde porque no tengo dinero, es que eso no es humildad. La humildad no tiene nada que ver con eso. La verdadera humildad es reconocer entonces equilibradamente, con sabiduría y con amor propio, las cosas negativas que tengo que corregir y las cosas positivas que me hacen a mí un ser especial, que me hacen a mí un ser único. Entonces hay que tener un equilibrio con las dos cosas. Eso es humildad. Esa es la verdadera humildad. Y que por eso aquí dice que las personas egoístas, o sea, estas personas que tienen esa gabá, les cuesta arrepentirse. Entiéndase arrepentirse como que les cuesta cambiar sus sendas, les cuesta corregir sus pasos. ¿Por qué? Porque precisamente encuentran diversas justificaciones por su mala conducta, demostrándose que en verdad están en lo cierto. O sea, les cuesta en verdad, incluso lo difícil del asunto es que la persona está convencida. No es que se esté echando mentiras o no es que esté buscando quedar bien con los demás. En verdad la persona está convencida de que el problema no es él. ¿Ya? Y esa es una cosa que también es difícil a veces de ver, y a veces a través de las situaciones difíciles que Hashem pone en la vida es que la persona empieza a reaccionar de todo esto. Hoy hablaba con una persona hoy tuve varias charlas, como saben, estoy supervisando acá en una empresa, pero hay espacios en los que tengo espacios libres, digamos, y estuve atendiendo una llamada y una persona me estaba contando una situación difícil que estaba sucediendo, pero yo la escuchaba hablar, es que por esto, es que mis compañeras, es que no sé qué, me tocó interrumpir la charla y le dije, mira, háblame de qué cosas crees tú que causaron la situación en la que tú estás sin hablarme de los demás. Le dije yo así. Analiza por qué se llegó a esta situación, analiza por qué crees que estás pasando lo que estás pasando sin hablarme de los demás. Y por un momento la dejé como sin palabras, o sea, no, porque yo me di cuenta precisamente que no estaba asumiendo con responsabilidad el hecho de que parte de lo que estaba pasando era culpa de ella misma, de esta persona. ¿Ya? Entonces yo le invité a pensar, le invité a esforzarse un poco y decir, deja de lado a los demás. Está bien, deja a los demás, por el momento deja a los demás de lado. Piensa por un momento por qué llegaste a esta situación. ¿Qué causó eso? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y claro, después de esa pregunta de confrontación, de choque, la persona empezó a hablar. Al principio, pues, le tocó, me di cuenta que tocó como pensar, como esforzarse un poco más. Y es precisamente una de las cosas que uno tiene que ahí mismo ver cómo desarrolla esa humildad. Si yo o sea, si sucede algo en mi vida y yo me encuentro, porque a veces hay momentos en los que uno se ve como si se pudiera ver desde afuera, me refiero como que si uno se encuentra de pronto en cierta situación hablando o actuando de tal forma y uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Entonces, hay momentos en los que la persona, si se mira a sí mismo, dice, oye, estoy justificándome ante todo, o sea, de seguro que hay alguna participación de lo que sucede con los demás, ya, de seguro, pero, pero, pero hay algo que para mí es muy difícil cambiar y es los demás. O sea, tengo que ocuparme de mí mismo. En verdad, los demás yo no los puedo cambiar. Cada quien tiene que tomar la rienda de su propia vida y de sus propias cualidades. Entonces, listo, ojalá los demás cambien y tal vez podemos influir, claro que sí,
pero ¿dónde tengo que ocuparme primeramente? En mí, ya, en mí. ¿Y qué significa eso? Humildad. Es lo que acabamos de decir, enfocarme en cuál es mi responsabilidad en esto que pasó, en por qué sucedió, cuáles son estos puntos débiles que tenemos y cómo puedo aprovecharme de los puntos positivos que tengo para tratar de mejorar, corregir y que esto no vuelva a pasar. Por eso dice el Rebe aquí que es muy difícil para una persona egoísta, esta persona que está pensando en sí mismo. Mira que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que el enfoque hacia el yo, ¿ya? Pero hay un enfoque hacia el yo que es negativo, que es el egoísmo. Porque ese enfoque es, todo está bien, yo soy el mejor, los demás tienen la culpa, yo no me equivoco. Ese es un enfoque hacia el yo torcido, o sea, por eso también esa visión se tuerce, se distorsiona, se corrompe. Pero hay una visión hacia el yo, hacia mí mismo, que debe ser con humildad. ¿Y eso cómo se hace? Como Rebe lo dice aquí, dice, una persona humilde se juzga a sí mismo y su veredicto es justo. Escuchen, se juzga a sí mismo y su veredicto es justo, es decir, ni se ataca se pisotea el mismo, ni tampoco se exalta al punto de precisamente desarrollar GABA. Trata de ser equilibrado, es decir, bueno, tengo estas cosas buenas, pero tengo que reconocer que aquí me equivoqué. Tengo que reconocer que listo, pues, esta persona hizo tal cosa, pero yo provoqué esto. Tengo que reconocer que yo causé, que yo hice, que yo también participé. Entonces, ahí la persona es justa. Incluso para ser humilde hay que ser justo. ¿Qué significa ser justo? Equilibrar, equilibrar. Si se tuerce la balanza por un momento, se desarrolla ego o se desarrolla baja autoestima. ¿Ya? Entonces, así se puede torcer la humildad. O sea, la verdadera humildad no es ni ego ni baja autoestima. La verdadera humildad es tranquilidad, es ser justo también con las cosas que Hashem me dio y también con las cosas que Hashem me puso a corregir en este mundo porque por eso me envió aquí. Entonces, eso es la verdadera humildad, ¿ya? Y dice acá, como decíamos, que también la persona puede sacar excusas, la persona que no ha desarrollado la verdadera humildad, sino que está enfocada de una manera torcida hacia su yo. Entonces, logra, digamos, como decíamos, echar la culpa a los demás, no logra ver sus carencias, sus dificultades. Entonces hay que ser, aún con la humildad, hay que ser justo y hay que tener, digamos, dignidad propia o amor propio también. Sobre esto, hay una cosa que nos cita el Tania acá, capítulo 30, Tania Licutea Marín, la primera sección del Tania, capítulo 30, dice que a veces una persona puede padecer de algo que se llama Tintum Alep, o sea, como que un corazón apesadumbrado, no apesadumbrado, como un corazón pesado para desarrollar como ese amor al creador. O sea, incluso le cuestan las cosas, etcétera. Eso es como Tintum Alep. Y dice que la persona debe, cuando está trabajando precisamente con la arrogancia, cuando reconoce esa cualidad de arrogancia, para los que tenemos carácter fuerte, precisamente es una cualidad positiva, pero también se puede mezclar allí la arrogancia. Tenemos que depurar cada cosa, ya, depurar. Entonces, para trabajar eso y trabajar la humildad con esa fuerza que de pronto se tiene, dice el consejo que los sabios nos dan es: sed de espíritu bajo ante cada hombre. Las palabras implican, sea así y no meramente actúa así con plena sinceridad, en esencia de cada hombre, aún en la presencia del hombre más indigno de los indignos, tienes que ser de espíritu bajo. Entonces aquí encontramos que si hay un consejo que dice que uno tiene que, como quien dice,
no tiene por qué creerse más que los demás, ¿ya? Más que aquella persona que está por la calle por ahí pidiéndose de acá, ya que está en una situación difícil, entonces yo me siento mejor porque de pronto voy en el auto o lo que sea, no. Dice, eh, un segundo, me está llamando el rabino Tawil. Ok. No, es que estoy recibiendo una llamada, pero ahorita le hablo más bien. Eh, bien, entonces estaba diciendo que aquí el Tania nos da un consejo de ser de espíritu bajo, o sea, como que bajar la cabeza, no creernos tanto, ¿ya? Pero hay una realidad. La Torá está escrita para la humanidad y cada persona tiene que encontrar su parte en la Torá. Es decir, puede que un consejo como este consejo para una persona que está trabajando con su Gabá le conviene empezar a trabajar, empezar a bajar la cabeza, empezar a ponerse los zapatos del otro, que eso es lo que el Tane dice. Pero puede que haya una persona, esas personas que de pronto no tienen un espíritu, o sea, tienen un espíritu como un poco depresivo, etcétera, tal vez ese consejo no le ayude, ¿ya? Porque le va a hundir más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada persona tiene que precisamente identificar sus luchas, sus cualidades, como ya dijimos, y empezar a trabajar de acuerdo a lo que dijimos, estudiar y escuchar el consejo de los sabios para empezar a trabajar esto. Ahora, sobre lo que dice el Taña, aquí nos dice que seas una persona de espíritu bajo ante cada hombre. Dice, no es que lo actúes así, sino que en verdad seas, o sea, que sea tu esencia. Y esto puede lograrse siguiendo la instrucción de nuestros sabios. No juzgues a tu prójimo hasta que no hayas estado en su lugar. No juzgues a tu prójimo. ¿Cómo se puede ser de espíritu bajo? Precisamente pensar en no juzgar al otro hasta no ponerse en su lugar. Y esto es una aproximación, porque al final de cuentas uno nunca puede imaginar exactamente el lugar del otro, pero por lo menos tratar de entenderlo, tratar de imaginar, y eso ayuda a mantener un espíritu bajo. Porque es literalmente su lugar el que lo hace pecar, ya que su sustento le hace recorrer el mercado todo el día, y cuando no está ocupado con esto es de aquellos que se sientan en las esquinas de las calles, de modo que sus ojos ven todo tipo de tentación, y lo que el ojo ve, el corazón ansía. Además puede ser que sea su lugar espiritual que lo lleve a pecar, porque su naturaleza al mal arde como el horno ardiente de un panadero, como está escrito en Osea, él arde con un fuego llameante. ¿Qué significa esto? Significa que, como dijimos, cada persona tiene sus luchas eh, para mejorarse. Hay cosas que una persona puede que no luche con eso, pero el vecino sí, el compañero sí. Entonces, no puede decir, pero tú estás mal, ¿cómo que no puedes hacer tal cosa? No, recuerda, no juzgues sin ponerte en su lugar. Y además, como dice aquí, puede ser precisamente que ponerse en su lugar es que esta persona le toca en su vida hacer o está en un rol, en una situación donde está expuesto a situaciones más difíciles o incluso a tentaciones más grandes que la que tú estás. Entonces es fácil para hablar desde la óptica del ajeno, del que está externo, pero empezar a pensar en el otro, empezar a ponernos en lugar del otro, eso empieza también en nosotros mismos a desarrollar nuestra humildad. Además, esto está relacionado, como dije, con otro consejo que tiene que ver para evitar la shonara, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Es decir, ¿qué normalmente hace uno? Lo que decíamos, uno empieza a excusarse, no, es que pasó por esto, es que en verdad yo pensé, pero aquí me equivoqué, o sea, pero uno como que no se da tan duro, ¿no? Uno se quiere bastante, pero uno no aplica eso con el otro, es más duro con el otro.
Entonces, precisamente este consejo que nos está dando el Tania de ser humilde y de ponerse en el lugar del otro y de no juzgar hasta no ponerse en el lugar del otro, tiene que ver con ese precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. La persona que trabaja en estas cosas, eh, obviamente va a avanzar y obviamente va a empezar a corregir eh, no solamente su habla, sino cómo se comporta. Este es un trabajo de todos. El área Kadosh, el Arizal, cuando desde pequeño fue una lumbrera, fue un prodigio, estudió, tuvo la revelación de Eliyahu Hanabí muy joven, de hecho él murió muy joven también, pero aún siendo muy joven tuvo la revelación de Eliyahu Hanabí. Pero antes de llegar a todo eso, y ya era una eminencia, digamos, en Torah, bastante joven, en Talmud, etcétera, conocía muchas cosas, y fue donde su maestro y le preguntó si podía estudiar las profundidades de la Torah, y su maestro le dijo que no estaba preparado, que necesitaba hacer tikkun amidot, ya, tikkun amidot, es decir, corregir. Aún el Arizal, aún esa alma tan grande, tuvo que esforzarse en hacer tikkun amidot. Y estos consejos que estamos viendo son consejos de tikkun amidot. Entonces, la gente habla mucho o le gusta volar por las esferas de la Kabbalah, de lo profundo y todo esto, pero en verdad, si empezar a trabajar en estas cosas, es decir, no pongan esto como un simple consejo y hay otras cosas más importantes. Quiero estudiar Kabbalah, quiero estudiar sobre la Sefirot, quiero estudiar, y bueno, de vez en cuando sí escucho estas clases. No, estas son las clases importantes. Ya, este tipo de estudios donde se te habla de tus cualidades, se te habla también de las cosas positivas que tienes y de consejos que te dan los sabios para empezar a trabajar sobre ti mismo, son es la información y es el trabajo que te va a llevar en verdad a llegar a grandes alturas, no solamente en conocimiento, sino en tus comportamientos, en tu palabra, en tu pensamiento y en tu acción. Entonces, estas clases son muy valiosas. Por algo será a veces que les ponemos como no tan importantes. Precisamente ahí ahí está su importancia, que es tan importante que a veces las personas la subestiman porque parece un conocimiento sencillo. Y sí, parece sencillo, pero llevarlo a cabo no es tan sencillo. Empezar a practicarlo es un trabajo grande, muy grande. ¿Ya? Entonces, es ahí donde la persona puede crecer. Por eso el consejo que nos da el Tania aquí con respecto a eso, con respecto al tema de la humildad. Entonces, son algunos consejos que hemos hablado que pueden ayudar a la persona eh, a, eh, a empezar a trabajar en sus cualidades que dijimos, amar al prójimo, controlar la ira, que ahorita vamos a pasar a eso, y desarrollar la humildad. Estamos en desarrollar la humildad y abordamos un poco de lo que es amar al prójimo. Sobre este tema también de desarrollar la humildad, les recomiendo un libro que se llama Descubriendo tu luz interior. ¿Lo conocen? Sí lo conocen. Israel dice que sí lo conoce. ¿Cuál es? Creo que lo tengo, no estoy seguro si me lo estoy recomendando, pero es un libro como de desarrollo personal, ¿no? A través de la plegaria. No, a través de comprender las midot que tenemos, que nuestra alma tiene. Ok, entonces lo confundí, pero sí creo que sí lo he escuchado. Sí. Sí, de hecho va a salir a público, es mi libro. Es el libro que voy a sacar. Y ese libro les voy a leer unos fragmentos, unas porciones, descubriendo tu luz interior, porque de eso se trata, o sea, de cómo yo puedo descubrir de lo que soy capaz y también soy capaz de refinar esas malas cualidades que están por allí. Entonces, este libro, que de hecho ya creo que esta semana me envía lo último que falta, que son las ediciones de estilos y cuestiones ahí. Y si eso es así, me envía esta semana, puede ser que ya la otra semana esté completamente listo, Baruch Hashem. Lo van a poder adquirir por Amazon. Entonces, pero en esta sección, en una sección que tiene que ver con la Sefirá de Od,
que es la sefirá relacionada con la humildad, ¿ya? La humildad. Hay muchas cosas que entender allí. Voy a sacar algunas porciones. Por ejemplo, ser humilde no es sentirse indigno o desmoralizado. Además de lo que ya dijimos. Lo que dijimos hace un momento son algunos tips, algunos consejos que nos permiten empezar a desarrollar la humildad. ¿Ya? Ahora, dentro de ese punto que dije, que cómo comprender qué es la humildad, el libro nos aborda la humildad desde los diferentes matices, porque la humildad, como otras las demás cualidades, tienen muchos matices. Por ejemplo, la bondad, que es Gesed, tiene muchos matices, como cuáles, pues la bondad tiene disciplina, necesita rigor. La humildad, la bondad necesita rigor. La bondad necesita también bondad. La bondad también necesita dignidad. La bondad también necesita eh, esfuerzo, resiliencia o digamos, también necesita verdad. Estos son las 10 sefirot. O sea, las 10 sefirot son 10 cualidades. Gesed, Geburah, o sea, bondad, rigor o amor, rigor, eh, Tiferet, verdad o equilibrio, Netzat, que es victoria, Od, humildad o reconocimiento, Yesod, que tiene que ver con fundamento, bases, y Malhut, que tiene que ver con realeza o dignidad. Entonces, cada cualidad del ser humano tiene diferentes matices. No estamos hechos blanco o negro. No, el ser humano no es algo del sí o no. El ser humano es del depende. Depende de qué situación, depende de qué momento, depende de tal cosa como debo actuar con sabiduría. Entonces, el mundo es complejo, el alma es compleja, pero al mismo tiempo simple, cuando se entiende un poco. Entonces, cada cualidad tiene diferentes matices. La humildad no es la excepción. La humildad tiene diferentes matices también, que si la comprendemos, y por eso recomiendo el libro, porque está explicada en los diferentes matices, y tiene no solamente la humildad explicando diferentes matices, sino el amor, la bondad explicada en los diferentes matices, etcétera. Y además de eso, tiene preguntas que nos pueden ayudar a entender o a descubrir más bien, a descubrir en nosotros cómo están funcionando estas cualidades. ¿En verdad son genuinas o están permeadas por allí de algo que se le pegó, que no es correcto, que no es bueno? Entonces, les recomiendo ese libro con respecto a la cualidad de humildad. Se necesita, con respecto al matiz de amor, el amor o la humildad que está permeada o matizada con el amor. Entonces se entiende que ser humilde no es sentirse indigno y desmoralizado. Eso no es amor, no es amor propio. Ser humilde y esa persona que prácticamente todo el mundo pasa por encima, que no tiene un respeto propio, que todo el mundo se burla, que todo el mundo le irrespeta, eso no es humildad. Entonces ahí, ¿cómo se matiza o cómo entra a matizar la humildad, la cualidad de amor? Precisamente cuando entendemos que humildad no es ser indigno, no es sentirse desmoralizado. La verdadera humildad incluye amor propio, que va de la mano con el agradecimiento a Dios por lo que somos. Es decir, no es solamente amor propio, sino, como dije, el amor propio entendiendo lo que Dios me dio. Eso está relacionado con el amor, es decir, yo soy lo que soy gracias a Hashem. No solamente porque yo soy, no. Es Hashem el que me hizo ser lo que soy y lo que me da vida, lo que me permite cada día seguir avanzando. Es Hashem el que me hace a veces, me sacude con las situaciones para que yo reaccione en aras de ser mejor. Entonces, eh, em, como decía, esta humildad o este amor va de la mano con el agradecimiento a Dios y los talentos que Él nos ha concedido. Humilde es ser feliz, no sentirse miserable o perdido, sin oportunidades. Entonces, un consejo que doy aquí al final es
ámate en tu humildad. Ámate en tu humildad. O sea, esa es la verdadera humildad. Ámate con lo que tienes. Agradecele a Hashem. De hecho, Od también se tiene que ver con reconocimiento, la sefira de Od, que el reconocimiento conduce al agradecimiento, por eso está relacionado. ¿Qué reflexiones podría haber con respecto a este matiz relacionado con la humildad? Dice, reflexiona, tómate el tiempo de reflexionar cuáles son tus talentos, cuáles son las cualidades que te hacen único, porque eres único, toda persona es único y tiene talentos grandísimos. De pronto te falta, como decíamos, amor propio, creer en ti, pero empieza a analizar qué cualidades te hacen único. Y después de eso, pregúntate, ¿has agradecido a Hashem por ellas, por estas cualidades? ¿Tratas de cultivarlas o mejorarlas teniendo la conciencia de que Dios es quien te provee? ¿Te has sentido menos que otras personas? Analiza eso también. Si te has sentido menos, aquí hay un problema con la humildad o con la autoestima, con el amor propio. Eso no es humildad, como dije, eso es falta de autoestima. Sin embargo, como el ser humano no es, como dije, de blanco o negro, entonces también entra otra cualidad en la humildad que se llama disciplina. Rigor. También se necesita rigor para ser humilde. ¿Ves? ¿Cómo puede ser eso? Pues entonces entendamos que la humildad necesita equilibrio y disciplina. Si a una persona le cuesta asumir posiciones o tener carácter ante las cosas que están mal, en verdad tiene un problema. Entonces, esa humildad de que yo mejor me quedo callado, yo evito, yo mejor aparto mi cara, me insultan, yo bajo mi cabeza, que hagan lo que quieran conmigo. Aquí hay un problema de humildad, ¿ya? ¿Ya? Aquí hay un problema de humildad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se necesita rigor, se necesita también en la humildad asumir posiciones a veces. Cuando somos los únicos y hay que tomar una decisión, también toca a veces tomar decisiones. Entonces, se necesita tener carácter dependiendo de la situación y no puede estar la persona siendo llevado de un lugar al otro por el viento o dándole razón a todo el mundo simplemente porque alude a una falsa humildad. La vida implica ser estricto muchas veces y muchas veces defender nuestra posición cuando sabemos que tenemos razón y no porque somos necios. Esto es tener disciplina con uno mismo y directamente o indirectamente esto beneficia a los demás. Y sobre esto debería uno preguntarse, la manera de reflexión, ¿te cuesta defender tu opinión aún sabiendo de quién está frente a ti está equivocado? Justo con la persona que hablaba hoy, muchas de las cosas que sucedieron precisamente sucedieron porque dejó dilatar las cosas. Y yo le decía, ¿por qué esperas hasta este momento para decirme lo que me estás diciendo? O sea, ya habíamos hablado, ya te había pasado algo parecido, le dije yo a esta persona. Entonces, ¿por qué si necesitabas ayuda o si necesitabas un consejo, por qué vienes solamente ahora? Es decir, ¿por qué no me hablaste antes? Te hubiera dado ideas para saber manejar las cosas. ¿Por qué? Porque es que en verdad me parece, según lo que me cuenta, que están siendo injusto con ciertas cosas que le sucedieron. Y ahí donde tú tienes y existen derechos, uno tiene que entender que tengo derechos. Uno tiene que a veces entender que puedo luchar por esos derechos, que puedo incluso llegar a instancias judiciales por esos derechos. ¿Ya? Entonces, eso también es humildad, es reconocer que yo necesito actuar, ya, defender aquello de lo que yo sé que yo tengo derecho, ya, porque soy un ser humano, porque no está bien, porque uno se da cuenta de algo que está pasando que no está bien. Entonces, preguntémonos si te cuesta defender tu opinión, aún sabiendo que quien está frente a ti está equivocado. No, es que yo mejor evito, mejor no, hay que ser humilde. No, no. Hay veces que sí, porque una de las cosas que se aprende aquí de los consejos que se da es valorar la grandeza del silencio. Entonces, a veces hay que mantenerse callado, pero no siempre. Por eso es que no puedo decirles cuál es el secreto para ser humilde.
porque no hay secreto, o sea, porque todo va a depender de ustedes, va a depender de sus cualidades, va a depender de sus luchas, va a depender de sus talentos, va a depender de sus debilidades, va a depender de sus rol donde se encuentran, trabajo, familia, etcétera, pareja, cada quien tiene carácter, personalidades diferentes. Entonces, es allí donde ustedes tienen, como dijo el primer consejo que dijimos, estudiar Torah y también trabajar la humildad. Es decir, esto que estamos hablando aquí no es algo que yo estoy trayendo como una novedad, es algo que ya está escrito, que los sabios nos hablan de eso y que no me lo inventé yo, pero precisamente esto nos ayudan, estas cosas nos dan una luz para que yo empiece a trabajar en mí, para que yo empiece a trabajar de acuerdo a mi situación, a mi contexto, a las personas que me rodean, cómo yo puedo entonces trabajar la humildad. Cada cosa es diferente, cada caso es diferente. Y por eso no hay un secreto, no hay una última palabra. Cada quien tiene que tomar estas palabras y empezar a analizarse a sí mismo y su entorno y entender por qué a veces se llega a tal situación o a la otra y empezar a trabajar de acuerdo a lo que se necesita. Por eso se necesitan los 10, vamos a llamarlo así, matices de la humildad, porque eso sí nos da un espectro completo de acción y nos va a dar la sabiduría para saber en qué momento guardar silencio, en qué momento en verdad bajar la cabeza, en qué momento defender mi posición, ¿ya? Entonces, hay muchos casos y situaciones donde la humildad está presente, incluso que yo esté defendiendo una posición. Eso no significa que no sea humilde, ¿ves? Por el contrario, otra reflexión, cuando el equivocado eres tú, tienes la humildad suficientemente disciplinada como para reconocer tu error ante el otro. Si el equivocado eres tú, eres capaz de decir, ¿sabes qué? Mira, me equivoqué. O pensemos en un rol como este, donde no es el compañero, no es el amigo, sino soy el maestro. Y me equivoqué, dije algo que no estaba bien. ¿Ya? Tengo la capacidad de pararme frente a ustedes y decir, ¿saben qué, muchachos? Mire, dije una cosa que en verdad estuvo mal. Si yo entiendo aquí que lo más importante es la enseñanza y lo más importante es cómo llega a ustedes la enseñanza y no mi honor, entonces yo puedo decir, aquí no importa mi honor, aquí tengo que reconocer que lo que dije estuvo mal y más bien corrijo el error, se lo digo a la gente. Si yo fuera lo que lo escucharon, yo tengo que decírselo, ¿ya? ¿Por qué no podemos equivocar? Entonces, ¿te cuesta decir, te cuesta reconocer los errores delante de los demás? ¿Ya? También reflexionemos en eso. Si te cuesta, ahí hay que utilizar la disciplina, como utilizar la fuerza del Geburá para empujarte a hacer lo correcto. ¿Ya? Ahí tienes que reconocer que está mal. Entonces, tienes que reconocer que te equivocaste. ¿Te cuesta? Entonces usa la fuerza de Geburá, la fuerza de la disciplina para decir, ¿sabes qué? Mira, discúlpame. Cuando la persona hace eso, como que suelta un peso, como que se quita algo encima y va a sentir un cambio, va a empezar a trabajar ahí la humildad también. Pero también la humildad necesita verdad, también necesita verdad. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso la humildad no es verdadera? Ya dijimos, sí, puede ser que la humildad es falsa. Y entonces, ¿qué significa verdad? El matiz llamado tiferet, ¿ya? Que es relacionado con la cualidad del atributo de verdad. Entonces, también la humildad necesita verdad. Entonces, ¿cómo entendemos? Dice, si te defines a ti mismo como una persona reservada o tímida y encuentras en ello la cualidad de humildad, debes saber que una cualidad de humildad que te impide avanzar, salir de dudas, enfrentar las cosas que debes enfrentar, no es una humildad verdadera. Escuchen eso. Alguien me decía ayer que alguien le comentó que no, una persona pues que sí, las leyes no ágidas también, yo dejé de rezar desde que Rap dijo que no se puede rezar y siento que algo me falta, no me siento igual. Y la otra persona le dijo, pero ¿en qué momento el Rap dijo que no se puede rezar? Él habló del estudio y habló de que el rezo judío es una obligación y que qué cosas son
dentro de la tefilá no ajida son obligación, etcétera, etcétera. Entonces, pero no dijo que no debe rezar, él nunca dijo que los no ajida no deben rezar. Y entonces, ahí yo decía, el alumno tiene la responsabilidad consigo mismo de preguntar. No, es que me da pena. Es que si lo dijo el rabino, debe ser verdad. Ojo, eso es falsa humildad. ¿Ya? Entonces, la persona que es humilde consigo mismo y que la humildad verdadera, es decir, que sobresale ese atributo de humildad, entonces no debe tener pena de preguntar. Puede ser que el rabino se equivocó, porque también puede ser, o puede ser que la persona está entendiendo mal. Entonces, si una persona es humilde, es decir, se reconoce en sus cualidades también y tiene una humildad verdadera en aras de la verdad, no debe entonces la humildad ser un obstáculo para salir de dudas. No debe ser una humildad un obstáculo para poder avanzar. No debe ser la humildad un obstáculo para enfrentar las cosas que hay que enfrentar. No, la humildad verdadera te permite crecer. No te frustra, no te deja atrás. La humildad verdadera te permite crecer. Otra cosa, dice, como en todas las demás cualidades, debe haber armonía, equilibrio, un equilibrio que me permite ser reservado, no impulsivo, pero que me permite actuar cuando debo actuar es una expresión de la verdadera humildad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice que me permite actuar y expresar lo que siento. Si yo me considero humilde y esa humildad me impide a mí o me hace una persona tímida, reservada, esto no es malo. Ser reservado y ser tímido desde el punto de vista recato no está mal. Pero sí, volvemos al punto, esto me impide crecer, ojo que esto no viene del lado correcto. Está torcido eso ahí. Todo tiene que ayudarte a crecer. ¿Ya? Entonces acá, el agradecimiento también requiere equilibrio, pues en aras del agradecimiento las injusticias no deben ser permitidas. De la misma manera, una persona no puede utilizar el agradecimiento para esclavizar a otros, a sus deseos o pretensiones. El agradecimiento verdadero es altruista, sin intereses de fondo de ninguna índole. ¿Qué significa esto de esclavizar al otro? Hay personas que hacen una cosa por otro y prácticamente el otro ya tiene que agradecerle toda la vida, que sí hay que agradecerle, pero el agradecimiento que la persona busca es como que la persona esté allí avalándole las cosas incluso que están mal. ¿Ya? Entonces, una cosa es ser agradecido y otra cosa es prácticamente comprar tu agradecimiento o que te compraron a ti por un favor que te hicieron. Entonces, no, pero es que me hizo un favor, ¿yo para qué le voy a hacer ver que está mal? No, ojo con eso no es humildad ni es agradecimiento. Entonces, reflexiones para pensar con respecto a este matiz, a digamos, toque de verdad con la humildad. Dice, analiza si tu timidez te ha hecho perder oportunidades valiosas en tu vida. Analiza eso. Porque dijimos, si timidez me ayuda a mantenerme en recato y en otras cosas, pues eso está bien, porque eso es crecimiento también. Pero analiza por un momento si esa timidez te ha hecho perder oportunidades. Reflexiona si eres una persona reservada o asocial. ¿En verdad eres reservado o eres una persona asocial? ¿En verdad, en aras de la verdad, cuentas todo a los demás? ¿Has hecho favores a otros con la intención de lograr algo a cambio? ¿Eres agradecido o eres un adulador? ¿Ya? Con respecto a vamos a resumir aquí rapidito, creo que no alcanzo a hablar del enojo. No sé si les molesta que estas clases de la Shonara se extiendan 2 clases más o quieren resumir en la próxima clase y pasamos a otro tema. Pero la verdad, como Creo que vamos sí, bien, Rap. Muy, sí, muy clavados todos en el tema. sí, porque como vamos, la verdad me amplío porque creo que es necesario hablar de todos los detallitos, no solamente terminar por terminar, sino como aprendí de mis rabinos en este tema de Torah, no hay afán, no hay carrera, no tengo aquí afán de nada. El único afán es aprender bien, ya, aprender bien y que eso se interiorice y me ayude a crecer, como dijimos.
Y con respecto a esto que estaba hablando ahora encontramos otro matiz en la cualidad de humildad que se llama resiliencia, o que tiene que ver, un segundo, eh, con la sefirá de Netzach, que también es llamada victoria, o resiliencia también en la humildad. Entonces, esto también es un matiz que entra en la cualidad de humildad, y ser humilde no tiene nada que ver con sentirse incapaz de lograr las metas u objetivos, o peor aún, vivir la vida sin tener metas y propósitos. Eso no es humildad. Eso es, volvemos, ¿por qué se relaciona con esta sefirá? Porque la sefirot, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, ustedes deben saber que en el hebreo, o no en el hebreo, en el lenguaje, en el argot de la enseñanza de la Torá, se habla de midot raot y midot tobot, es decir, cualidades malas y cualidades buenas, ¿cierto? Entonces alguien me preguntó, "No, bueno, ¿por qué no decimos cualidades y defectos?" Y él decía, porque en verdad no existen los defectos. Las cualidades se pueden expresar de manera, o sea, las cualidades tienen dos formas de expresarse, una manera positiva y una manera negativa. Pero si la persona corrige la manera de expresarse negativa de esa cualidad, entonces la cualidad se muestra como lo que debe ser, ¿ya? Como lo que realmente debe ser. Por lo tanto, en verdad se dice midot, raot, porque hay algo malo, algo que se está expresando mal, pero en verdad la esencia de eso se puede corregir y se puede enderezar. Y por eso aquí dice, si una persona es humilde, entre comillas, no tiene nada que ver, entender, que eso no tiene nada que ver con sentirse incapaz de lograr las metas o objetivos, o peor aún, vivir la vida sin tener metas y propósitos. Todo lo contrario, la humildad verdadera consiste en darme cuenta de lo que yo soy capaz, darse cuenta de las capacidades que Dios ha puesto en sí mismo y aquellas que pueden potenciarse para trabajar en cada una de las metas que se propongan en lo laboral, material y más aún en lo espiritual. Por otro lado, debes saber que todo progreso tiene desafíos muy grandes para los cuales nuestra capacidad de resiliencia, también entendida como Netzach, debe estar en constante desarrollo. Quien lucha por su objetivo no lo pierde de vista aún en los momentos difíciles. Las victorias no se logran enseguida. Pueden haber momentos difíciles, pueden haber momentos, batallas perdidas, puede haber momentos de duelo, etcétera. Por eso se necesita la resiliencia, porque como dijimos, la humildad verdadera me ayuda a crecer. La verdadera humildad me ayuda a crecer, y crecer implica también identificar las cosas no tan buenas y también corregirlas. Pero debo entender que si quiero luchar con humildad, el mundo, también le decía a esta persona, le dije, oye, eso, le dije, el mundo, le decía yo, el mundo es salvaje, le decía yo a esta persona. Necesitas, necesitas tener fuerza para defender a veces tu posición. Tú no puedes simplemente aceptar las cosas. Entonces, eso que estamos viendo, y esta persona obviamente estaba afligida, estaba mal, entonces, pero Baruch Hashem, después de conversar, se sintió mejor. Pero es una realidad. El mundo es difícil. Y el mundo, por decirlo así, es salvaje. Es un tema complicadísimo. Vamos a tener momentos muy difíciles, o tal vez no los vamos a tener, de pronto unos menos difíciles, etcétera, pero se necesita tener resiliencia en la humildad. Es decir, para poder crecer, necesito también, mi humildad debe estar permeada por la capacidad de salir adelante, ya que la vida no es fácil. Entonces, te reflexiones de esta cualidad, te sientes incapaz de lograr lo que te propongas. ¿Consideras que eso es modestia u humildad de tu parte, o aceptar los desafíos con humildad? Porque también se pueden aceptar los desafíos con humildad. ¿Evalúas con humildad los errores cometidos de tu parte en el avance hacia las metas, o generalmente le echas la culpa a los otros? ¿Ya? Entonces, asumir los desafíos también es asumir mi responsabilidad. ¿Ya? Pasó porque, bueno, pensé mal, me equivoqué, hice malos cálculos, etcétera. Pero no andar señalando a todo el mundo, menos tú. Y eso lo dijimos al principio, en las primeras clases dijimos que una persona que prácticamente habla, o sea, todo el mundo está mal, menos yo, eso es orgullo, eso se produce también la shonara, lo dijimos.
que es arrogancia, lo hablamos. Eh, Continuando acá, la pregunta también, ¿desistes ante los desafíos por orgullo o por falta de humildad? O por falsa humildad, perdón. ¿Eres consciente de los retos muchas veces, que los retos muchas veces requieren preparación o solo confía que lo vas a lograr porque viste el potencial en ti? Decir, no, yo sé que para mí no es nada difícil y se lanza. Todo necesita esfuerzo y preparación. Y vamos a terminar aquí, voy a resumir las últimas tres, que son humildad en la humildad, vínculo en la humildad, vinculación, que es yesod, y también malhut, que es dignidad en la humildad. Voy a tratar de resumir estas tres para poder terminar esta parte en la que yo quise traerles esta sección del libro para poder abordar, como dije, los diferentes matices que tienen que ver con la humildad, para poder empezar a desarrollarla y entender que esto tiene diferentes formas en que se puede trabajar la humildad. Por ejemplo, aquí, con respecto a la humildad en la humildad. O sea, sinceridad en la humildad. Dice, muchas veces ocurre que aún al enfocarse en desarrollar la cualidad de humildad, la persona puede al final de cuentas enorgullecerse en su humildad y alardear de ella. Y saben, no sé, saben el chiste del joven que estaba buscando shidduch, su maestro le estaba buscando shidduch, o sea, una pareja para que se casara, y entonces le trajeron una, una chica, él habló con la chica y dijo, no, no me quiero casar con ella. Y yo le digo, ¿por qué? Si es una buena chica. Le dije, no, no, no está a mi nivel. Ya. Entonces el rabino le dijo, ¿sabes qué? Tienes que trabajar la humildad. Ya. Y no estás preparado para casarte. Tienes razón, no es para ti. Tienes que trabajar la humildad. Entonces empezó el chico a trabajar la humildad durante un año, estudiando sobre la humildad y trabajando en sus cualidades y todo eso. Y después del año eh, le preguntaron para traer otro shidduch, otra chica, y dijo, sí, este es el momento. Ahora que he alcanzado la perfección, con la humildad, ahora sí puedo casarme. ¿Qué vemos ahí? O sea, sigue estando con humildad, digo, con orgullo. Estudió sobre la humildad, estudió sobre la humildad. Dice, ahora que soy perfecto, sí, yo creo que ahora que ya soy más humilde, gracias a Dios, entonces puedo sí casarme. Entonces, eso es lo que más o menos está ilustrando aquí, de que dice aquí que muchas veces ocurre que aún al enfocarse en desarrollar la cualidad de la humildad, la persona puede al final de cuentas enorgullecerse de su humildad y alardear de ella. En cada cosa buena, el ser humano quiera refinar el mal interno producto del pecado de Adán, también quiere apegarse en ese avance. Moshe fue llamado la más humilde de las personas. Sin embargo, estas palabras salieron de la boca de Dios, no de la boca de Moshe mismo. Pues en él no había ningún sentimiento de grandeza. O sea, no vemos que diga Moshe, yo soy el más humilde del mundo. El solo hecho que exprese eso, ya ahí hay algo raro, ya no parece humildad. Esa expresión de que él era el más humilde, el hombre humilde delante de Hashem, salió delante de Dios, de la boca de Dios, boca entre comillas, obviamente. ¿Ya? Entonces, es bueno para reflexionar sobre este punto. En tu proceso de crecimiento personal, ¿te percibes como alguien muy avanzado? Ojo con esto, que lo he visto mucho en personas que estudian leyes no ágiles, en clases de Torah. ¿Te percibes como muy avanzado? Voy a decir algo y solamente reflexionen en silencio. No sé si han escuchado de pronto eso de que, no, es que yo llevo 8 años, 10 años estudiando Torah. ¿Lo han escuchado? O sea, es muy frecuente cuando la persona, incluso a veces, yo lo he escuchado muchas veces, cuando llegan a presentarse, que quieren de pronto que les enseñe o que quieren una entrevista conmigo, la persona dice, no, es que llevo muchos años estudiando Torah. Ya. Y entonces, pero yo me di cuenta con las preguntas que le hago que no sé qué ha estado estudiando, pero parece que no lo estaba estudiando bien. ¿Ya? Me ha pasado muchas veces, me ha pasado. Una vez llegó una persona que me dijo que quería convertirse. Yo le dije que yo no ayudaba en eso.
pero se enteró que había llegado aquí a Colombia, entonces buscó la manera, no sé cómo consiguió mi teléfono, me escribió y me reuní, le di un espacio. Yo estaba recién llegado a Colombia y entonces me dijo que él llevaba no sé cuántos años estudiando Torá, que él había estudiado sobre las leyes de Shejitá y que él se dedicaba al tema era como un carnicero y que él kosherizaba su carne. Y yo le decía, ¿y cómo lo haces? No, pues que a mí me dijeron que el cuchillo, cómo tiene que hacer, yo lo hago con los animales. Ok, y cómo hace. Entonces me empezó a explicar. Entonces vemos una persona alardeando de que sabe y que tiene años de estudiar Torah, pero yo lo que escuchaba era una persona hablando cosas que son completamente locuras. O sea, ¿cómo que vas a cacherizar carne? O sea, pues, no, porque yo sí, yo a la carne le quito tal cosa o no sé qué. Entonces, entonces vemos aquí, a veces la gente trata de, digamos, de decir cuánto sabe y lo que está mostrando es todo lo contrario. Entonces, es el tema de, como dice aquí, de ser humilde. Dice, te percibes como alguien muy avanzado. Yo cada vez que estudio, la verdad es que pienso que no sé nada, ¿sabes? Por eso digo de lo poco que sé, va a sonar raro, pero va a sonar presunción de lo poco que sé, pero no, en verdad no sé nada, yo comparto lo que sé. El Rebe dice, si sabes Aleph, enseña Aleph, o sea que todos podemos enseñar, pero también debemos ser sinceros con nosotros de qué sí sé y qué puedo enseñar y no andar adivinando tampoco. Puedes aprender de los demás, incluso de alguien que a tu juicio no ha vivido lo que tú has vivido. Puedes aprender de los demás. O estás en un lugar donde no, a mí no me van a enseñar. Yo llevo 10 años estudiando Torah. Sí, ¿dónde he estudiado? No, en la página tal y en el canal tal. Llevo años escuchando este canal. ¿Qué estás estudiando? Está bien, consumes contenido. Está bien, sí, hay cosas buenas en Internet. Pero así no vas a avanzar hasta que no tengas una persona o un orden en el estudio o un rabino que te oriente. Eh, Otra cosa, te impacientas con personas que a tu juicio son orgullosos. ¿Has descubierto un sentimiento de molestia en ti cuando ves los logros de tus compañeros? Ojo con esto. Descubierto en ti un sentimiento de molestia cuando el otro está avanzando? O cuando el otro consigue un logro, cuando el otro se fue, no sé, para Israel, cuando el otro se convirtió. ¿Sientes algo dentro de ti? Puede que lo experimentes, ojo, porque es normal, porque estamos en un proceso de mejoramiento. Pero si te encuentras en esa situación y tenemos que desarrollar lo que se llama metacognición. Eso también lo pueden averiguar desde lo que les gusta un poco de la parte, eh, como diría yo, psicológica, no sé, de la parte un poco que es incluso de la parte de educación. La metacognición es la capacidad de yo identificar y de verme en mis situaciones y también poder seguir desarrollando las cosas. Y otra cosa aquí, ¿te sientes autosuficiente? ¿Te sientes lo suficientemente avanzado como para no entender a otros en su proceso? Ay, que yo no sé ¿por qué pregunta eso? Tantas veces que lo han dicho. ¿Ves? También ahí hay que trabajar la humildad, ¿ya? De pronto tú lo entendiste, Baruch Hashem, rápido, pero no todo el mundo lo entiende así. Entonces hay que entender también el proceso del otro. Eso también es ser humildad, de ser humilde. Y vinculación, me alargué un poco aquí, dice la verdadera humildad comprende la buena compañía, el apoyo saludable, debe dejar de lado a quien resta y vincularse a quien suma. Ojo, esto de dejar de lado a quien resta hay que entenderlo, porque no significa precisamente andar desechando a la gente y no esto, sino que hay gente que en verdad tú tienes que saber quitar de tu camino porque en verdad es gente dañina, ¿ya? Y esto hay que entenderlo bien, no es un tema de que, ay, pero ¿será que Dios? No, es que también vemos sabios alejándose de los malos, de Reshaín también, pero uno también tiene que alejarse de lo que no es bueno. Entonces, eh, dice, el rey explica respecto al ceder de Pesa, ¿qué hacemos los judíos sobre por qué al hijo malvado? Lo que saben algo del ceder de Pesa, que hablamos de los 4 hijos que están en la mesa, que es una simbología, no es realmente que
que estén estos, el hijo Rasha y el hijo Sadik, etcétera. Dice, ¿por qué el hijo malvado se sienta al lado del sabio? Y es precisamente porque el sabio puede ayudar al malvado a hacer teshuvá. Es decir, aún esas personas que de pronto tú te alejas, puede que tengan su momento, pero tal vez tú no eres la persona preparada para poder llevarlo en teshuvá. Entonces, por eso es como más conveniente dejar solo a una persona sabia. Dice, y reflexiones, para resumir, porque me salta una parte aquí, reflexiones respecto a esto, dice, es importante hacerte de un rabino y adquirir un buen amigo, como dice la Mishnah Abod. O sea, hablamos de vinculación en la humildad. Para ser humilde también necesito generar vínculos. Ya, esa persona que yo no necesito de nada, yo le decía también a esta persona, decía, tienes que hablar, le decía, tienes que buscar a veces si se necesita ayuda, porque tú no puedes estar, tú una cosa es que seas, que digas, no, yo puedo sola, sí, eso es ser independiente, pero en el mundo no, no somos totalmente independientes, siempre necesitamos un consejo, una ayuda, una orientación, que el abogado, que el contador, que no sé qué, o sea, necesitamos tener vínculos, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, adquirir un buen amigo, la Mishnah lo dice, y un buen rabino, un rabino y un buen amigo. El crecimiento personal no es totalmente autodidacta. Ha generado vínculos y amistades fuertes en tu camino no ágida. Tu camino no ágida está basado solo en ver videos de YouTube y leer libros en solitario. O sea, ese no ha generado vínculos. Si tu pareja aún no sigue el camino de las 7 leyes de los justos de las naciones, analiza, sin embargo, cuáles son los puntos en los que tienen grandes y fuertes vínculos y empieza a construir desde allí. Y por último, Malhut de Od, o sea, dignidad en la humildad. Y la humildad dignifica, escuchen eso, la humildad, la verdadera humildad dignifica a la persona y te hace sentir completo, feliz, radiante, aún reconocer humildemente tus malas cualidades es motivo de alegría. Pues ahora que eres consciente podrás trabajar en mejorar esos rasgos de carácter. Y reflexiones sobre esta dignidad en la humildad es, disfrutas el proceso de mejorarte a ti mismo, te sientes feliz con lo que has logrado, tu mal interno te hace creer que no has avanzado nada porque aún luchas con las mismas cosas. Si analizas bien, en verdad ya no eres el mismo, sigue avanzando y no te dejes engañar de ese pensamiento que dices, es que yo siempre lucho con esto y otra vez caigo en lo mismo y no avanzo. En verdad no has avanzado o son cosas que te está metiendo ahí ese mal interno en la cabeza. Ojo con eso. Y debes saber que la dignidad es cualidad del que se hace valer como persona. Compórtate con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no dejar que te humillen ni degraden, porque se necesita tener dignidad. Y con esto termino. Hoy pensaba hablar del enojo también, pero bueno, lo dejamos para una próxima clase. Y hoy hablamos y abordamos bastante lo que fue la humildad y mencionamos el amor del prójimo, que son cualidades que hay que desarrollar para no caer en el Lashon Hara. Entonces vamos a dejar allí. Brevemente, no sé si tiene alguna pregunta, muy brevemente, porque nos extendimos bastante. Adelante. Muchas gracias, Rap. Si hay alguna persona que tenga alguna consulta, duda o comentario, vamos a tener un espacio. Y si todo está claro, es usted un excelente expositor, Rap. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Ok. parece que no hay comentarios. Vamos a dejarlo entonces por aquí el día de hoy. Como siempre, la clase estuvo fantástica. Yo tengo aquí el libro de Mesilat Yesarim, que justamente estaba leyendo un poco sobre la No puede disposición. faltar en tu biblioteca el Descubre tu luz interior. No, por supuesto, pero todavía no sale impreso. Ya, Ahí, ya pronto va a salir. Ahí les saqué una porción. Todo lo que leímos fue del libro. Entonces ahí tienen sí, para adquirirlo. sí, yo en cuanto salga la versión impresa, ya disponible en México, vamos a adquirirlo, por supuesto que sí. Bezrat Hashem. Ya Bezrat tenemos Hashem. algunas manos levantadas. Estimada Ángela, adelante. Sí. Hola Rad, buenas noches, a todos buenas noches. Hola, Ángela. Rad, pues digamos que cuando el rap mencionaba al inicio del ser humilde, del poder, digamos, ver en el otro
como esas cualidades y poder también decirle de la mejor manera, sin hacerlo sentir mal, pero sí reflexionar, pues aquellas cosas que uno ve que, que debe o que estaría bien que corrigiera. También Ujú, y el tema de la humildad, yo me preguntaba mientras el rap daba esa explicación, bueno, con el tema de uno a veces sentir que precisamente eso, que le vulneran los derechos, hasta qué punto uno debe callar y o de qué manera debe expresar sin que el otro se vaya a sentir mal, porque de pronto, o no sentir mal, sino que su orgullo lo hace tal vez pensar que con cómo se atreve uno a hacerle un tipo de reclamos de esta forma a alguien que sea superior a uno, ¿sí? ¿Sí, sí me hago ujú, entender? Entonces, digamos que sí es una línea como muy delgada para mí, lo pienso, entre el ser humilde y también hacerse respetar, ¿sí? Saber que uno tiene unos derechos y que uno puede en cualquier momento, con respeto, hacer valer esos derechos, ¿sí? Digamos ujú, que nunca me he sentido o he sentido que como que es un superior, entonces no le pueda yo decir, oye, por favor no me grites o respétame, porque yo en ningún momento te voy a hablar a los gritos. Y si no me puedes hablar sin gritar, entonces yo me retiro y cuando te calmes volvemos y hablamos. En algún momento, digamos, me sentí que, o sea, lo hice de esa manera. ujú, Pero sí hay momentos en los que uno, en medio del mal genio y porque no niego que muchas veces hay cosas que me molestan y tengo que respirar profundamente. De hecho, la semana pasada tenía mucho mal genio y empecé a escribir a mi superior un correo, sí, como desahogándome y obvio no lo ujú, envié, no lo envié y luego lo leí y lo transformé todo en positivo, sí. ujú. Entonces, bueno, ya digamos que me dio la cita para hablar con esa persona, porque pues en lo laboral, digamos que lo mide a uno mucho todo el tiempo, pues el carácter y la forma de uno precisamente poner en práctica todos estos aprendizajes que tiene pues uno en estos espacios, en estas clases. Pero Sí. hasta qué punto realmente o cómo medirse uno si realmente es humilde o es orgulloso, si está bien o está mal. ¿Mm? ¿En qué Es, medida uno está es sintiendo? una medida que te conoces. En la medida que te conoces lo puedes diferenciar. Porque definitivamente hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, acabamos de leer al final que decía que debes saber que la dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona. Compórtate con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no dejar que te humillen ni degraden. O sea, hay cosas donde salta a la vista la situación de que ya no es algo normal. O sea, una cosa muy diferente es que tengas un roce, una breve discusión con alguien y otra cosa es que ya se quieran poner en una situación en la que te están degradando simplemente porque yo soy tu jefe, ya, o porque soy tal cosa. Entonces, una persona no debe permitir esas cosas. Entonces, creo que precisamente la persona lo identifica. Ahora, con respecto a algo que tú comentabas de que escribiste un correo y después como que no lo enviaste, eso está más relacionado con otra cualidad que también vamos a ver, que es el tema a veces del enojo, porque a veces el enojo nos hace ser impulsivos y de pronto al escribir el correo de pronto reflexionaste y de pronto miraste otra manera de solucionar las cosas. Hay una historia que leía hace un momento antes de la clase donde decía que un rabino tenía en su closet un traje que lo llamaba el traje de la ira. ¿Ya? Entonces, cuando se enojaba, iba al cuarto, buscaba su traje y se lo ponía y mientras hacía todo eso se le pasaba la ira, se le pasaba el enojo. Entonces, él encontró esa solución en él mismo, o sea, como esa manera de trabajarlo y le funcionaba. O yo contaba la historia de aquella persona que tenía muchos problemas con la esposa y el rabino le dijo, ves al lago que está, al río que está a 1 kilómetro ahí de tu casa, toma agua y regresa a tu casa. Y el hombre encontró que milagrosamente ya se estaba controlando y no era
el lago milagroso, el río milagroso, sino que el hecho de despejar su mente, a veces, que eso lo vamos a hablar con el tema del enojo, a veces es mejor guardar silencio y solucionar las cosas cuando esté calmado, ¿ya? Porque de que se tiene que solucionar o que las cosas no están bien, se tienen que hablar, no puedes permitir que una persona, digamos, violente tu dignidad, ninguna persona, ni el esposo, ni el jefe, ni nadie. Entonces, en esos momentos definitivamente hay que saber actuar. Pero cómo se llega al punto en que tú actúas calmadamente, ese es un trabajo. Ese es un trabajo, lo vamos a ver en la próxima clase, donde al Hafez Haim se le robaron unos rublos que tenía y él dijo, déjenlo, de pronto el hombre necesita para su familia. ¿Cómo no reaccionó si era algo que él estaba reuniendo para publicar un libro, el libro Mishnah Berurah? Entonces, eso fue un trabajo de años, eso no fue de la noche a la mañana. Entonces, definitivamente, a veces, a veces no se necesita controlar la ira, el enojo. Si hay una injusticia, incluso saber actuarlo de manera adecuada. Y eso lo vamos a mirar después. Y el límite, ¿cómo saber? Pues es que es evidente, o sea, uno sabe hasta dónde tolera. Uno sabe dónde ya se está pasando la raya donde te abusan, digamos, de tu confianza o humillan, como dicen. Entonces ahí donde uno tiene que reaccionar y también para eso hay, como dice, actuar. Hay maneras de actuar. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a dejar ahí. Tengo que preparar la maleta, mañana viajo, entonces de regreso a mi casa para Shabbat. Entonces les deseo una bonita noche y todo lo mejor. Gracias nuevamente a la Fundación, gracias Israel, gracias a todos ustedes por el tiempo y permita a Hashem que nos fortalezcamos para seguir trabajando en todas esas cualidades. Muchas gracias, Rab. Gracias a todos por formar parte de esta sala. Como siempre, nos vemos la próxima semana. Les deseamos una excelente noche y shalom, shalom. Muchísimas gracias. Shalom.